Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno volver a verlos, a no verlos, pero volver a tener clases con ustedes. Bueno, ¿qué es lo primero? Bueno, como les dije al principio de semestre, algunas de las, o sea, prácticamente todo el semestre lo voy a estar dictando desde acá, desde Estados Unidos, y justamente la semana pasada tocó el viaje, entre tantas cosas que hacer, resultaba un poco difícil compatibilizar los trámites para hacer el viaje con las clases de ustedes, así que por eso es que tuvimos estas suspensiones de clase, no de la ayudantía, porque justamente la idea era que ustedes pudiesen por lo menos conocer al ayudante y que él les mostrase un poquito de qué es lo que íbamos a estar haciendo a lo largo del semestre. ¿Ya? Así que no, quedamos en stand-by durante una semana, vamos a recuperar obviamente. Eh, Quizás nos vamos a tomar alguna de las horas de ayudantía para poder recuperar alguna clase que nos haya quedado ahí, que nos haya quedado pendiente o que no, o con la que hayamos quedado un poquito atrasados, pero vamos a ir avanzando a un paso adecuado, como siempre, de acuerdo a cómo ustedes, a cómo voy yo percibiendo que ustedes van avanzando con las materias del curso. ¿Ok? Em, entonces, bueno, continuamos con lo que estábamos viendo la última vez, ¿cierto? No sé si recuerdan la última vez que nos vimos. Yo les había dejado una actividad que al parecer no muchos grupos enviaron por correo. De hecho, me parece que me llegó una. Esa actividad se la voy a dejar para que simplemente la analicen con el ayudante en algún momento, porque me interesaría empezar un poquito a avanzar sobre lo que es la materia de algoritmos, ya que es en la que estamos ahora. ¿Cómo nosotros podemos crear un algoritmo? Ahora, ¿cuál era la idea de la actividad? Un poco. Y voy a proyectar aquí la pantalla para ir contextualizando un poquito en qué es lo que estamos. Denme un segundo. Ya, aquí estamos. Em, Entonces, nosotros nos habíamos quedado en esta actividad, ¿cierto? Escribir un algoritmo que permita a un amigo ir desde la escuela de ingeniería, desde la Facultad de Ingeniería a Viña del Mar. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar aquí de partida el trabajo que me llegó, para que ustedes lo puedan observar ahí y podamos discutir un poquito acerca de esto rápidamente, para hacerles un poco la noción de qué significa o qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando creamos un algoritmo, ya que resuelve un cierto problema. ¿Ok? Entonces vamos a buscar aquí. ¿Ya? Igual esperemos unos minutos antes porque me parece que todavía está llegando gente, así que estoy tratando de demorar un poquito las cosas para esperando un poquito que lleguen todos sus compañeros. Tenemos 39. Ya, entonces vamos a discutir sobre este mismo ejemplo o sobre este desarrollo que me llegó, y ahí los grupos, los otros grupos que hayan trabajado sobre esto me pueden ir comentando qué cambios le habrían hecho o qué cosas ustedes tendrían diferentes en el caso de esta tarea, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la idea? Escribir un algoritmo que permite a un amigo ir desde la Facultad de Ingeniería a Viña del Mar, ¿cierto? Yo les dije desde la Facultad de Ingeniería es un punto bien específico de Valparaíso, y les dije, mándenlo a Viña del Mar, a donde sea. Ustedes lo pueden mandar al mall, al Sporting o al Jardín Botánico, a donde ustedes quisieran, podían mandar a su amigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que escribieron aquí sus compañeros? Primero, tienes que caminar hasta General Cruz con Brasil. Después, baja hasta General Cruz con Blanco, cruza calle Errázuriz hasta llegar a Estación Francia. En Estación Francia tomas el metro.
Habrá distintas estaciones, pero te tendrás que bajar en la estación Viña del Mar. Sales de la estación y cruzas calle Viana para llegar a calle Sucre, caminas hasta la Plaza Vergara, al atravesar la plaza verás el Puente Libertad, lo que tienes que cruzar. Al cruzar el Puente Libertad sigues caminando por Avenida Libertad, llegas hasta el cruce de Avenida Libertad con 9 Norte, subes por calle 9 Norte hasta acá, hasta el cruce de 9 Norte con 3 Oriente, llegas al cruce y verás un edificio en las 4 esquinas del cruce, entras y me verás. Ya, está en general bien. Obviamente yo no les había hecho la introducción previa a lo que eran los algoritmos, nos vamos a saltar un poquito eso, pero efectivamente esto es una receta, ¿cierto? Esto es un algoritmo para poder ir desde la Facultad de Ingeniería hacia lo que es un edificio en Viña del Mar, que la verdad es que no sé cuál será, pero hay un edificio ahí en Viña que está en 9 Norte con 3 Oriente. ¿Ya? Em, entonces ahí está el edificio y ahí es como el punto de encuentro, entre comillas, en este caso. Ahora, ¿qué cositas nosotros podríamos cuestionar? O sea, hagámosle un chequeo a cómo está este algoritmo. Partamos desde la primera parte. Dice, tienes que caminar hasta General Cruz con Brasil. ¿Okay? Esta persona está en la Facultad de Ingeniería, entonces esta persona tiene que caminar hasta General Cruz con Brasil. ¿Ya? Entonces ahí se entiende más o menos bien. Baja hasta General Cruz con Blanco, cruza calle Rasuris hasta llegar a la estación Francia, ¿ya? Sí, ahí se puede, ¿cierto? Si uno tiene más o menos conocimiento del país, toda esa operación se puede hacer. En la estación Francia tomas el metro. Y aquí me gustaría detenerme un poquito para escuchar sus opiniones. ¿Creen ustedes que está lo suficientemente específico eso de toma el metro? ¿Qué cosa adicional podríamos agregar? Tiene que tomar el metro en dirección Limache, ¿cierto? Porque si es que toma el metro en dirección puerto, va a llegar al puerto y no va a alcanzar a llegar a su destino. En ese caso tendría que volver a tomar el metro en la otra dirección para poder llegar hasta Viña del Mar, ¿cierto? Bien, ahora, ¿eso es necesario decirlo? Les pregunto a ustedes, ¿es eso necesario decirlo? O sea, yo tendría que agregar aquí en dirección Limache. Felipe me dice que sí, sí, para que no haya errores. Matías también, Diego también dice, ¿ya? Entonces, ustedes son de la idea de especificarlo todo lo más posible para que el usuario o para que la persona que vaya a leer estas instrucciones no se equivoque y no esté preguntando, ¿cierto? Eso es un poco la idea. ¿Ya? Eso está bien, ¿ya? Pero recordemos que en este caso siempre depende de quién es el que va a leer el algoritmo. ¿Okay? Entonces, si es que es una persona que posiblemente conoce cómo usar el metro, ya va a saber en qué dirección tomarlo. Entonces, en ese caso no sería necesario decirle cuál es la dirección en la que tendría que tomar el metro. Ignacio dice un tema súper importante. Dice el tema de la TNE. ¿Qué pasa con la TNE, Ignacio? Compártenos un poco que revise el saldo. ¿Ya? ¿Dónde lo podríamos colocar eso? Benjamín Paula dice, yo soy del sur y no entiendo nada. Exactamente, ¿cierto? Si Benjamín, tú como eres del sur, obviamente no conoces ni siquiera en dónde queda General Cruz y en dónde queda Brasil. Ya, Brasil es la calle principal en donde queda la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Pero General Cruz, ¿cuál es esa calle? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema también de especificidad, porque Benjamín, como es del sur, obviamente es un usuario que no está adaptado a Valparaíso, entonces este algoritmo no le sirve de mucho. Ya, necesito un poco más de información. No sé, Benjamín, ¿qué cosa necesitarías, por ejemplo? Veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué, eh, ¿qué necesitarías tú para que te sirviera esta primera instrucción? Tienes que caminar hasta General Cruz con Brasil. ¿Qué tipo de instrucción te serviría más?
un dispositivo móvil, ¿para qué? Para algún edificio de referencia. Valentina, es súper bien, ¿cierto? Preguntar a alguien. Exacto, ¿cierto? Necesitas saber dónde quedan las calles. O bien, la otra cosa es utilizar, por ejemplo, como lo decía Valentina, algún edificio de referencia. Es como, sal de la, sal de la Facultad de Ingeniería, camina hacia donde está el edificio, no sé cuánto, un edificio con reja o alguna cosa así, ¿cierto? Alguna referencia que sirva y que no tenga que ver con los nombres de las calles, ¿ya? Súper bien. Entonces, también vuelvo un poco a remarcar lo que decía Ignacio, el tema de la TNE, ¿cierto? O incluso de la tarjeta del metro, si necesita cargar o no en la llegada del metro. Eh, si es que es una persona, por ejemplo, pónganse ustedes en el caso de que es una persona que es del sur o que es de, no digamos de dónde es, pero que no es de una, que no conoce el metro, nunca ha viajado en metro, ¿ya? Entonces esta persona no conoce el metro, nunca ha viajado en él, entonces no tiene ni siquiera la tarjeta. ¿Cómo lo hace para llegar desde Valparaíso a Viña del Mar? ¿Ustedes le recomendarían a esa persona viajar en metro? ¿O qué pasos habría que añadirle? Que busque algún guardia que le indique dónde la puede conseguir, ¿cierto? A que busque indicaciones, que tome micro mejor, ¿cierto? En la micro es un poco más fácil porque la micro se paga con efectivo y uno le dice al micrero, esta micro va para allá, y el micrero te dice, no, no voy para allá, y lo deja uno abajo. Renata dice, un Uber, ¿ya? También, ¿cierto? El Uber habría sido, en este caso, relativamente simple. Eh, pero depende de un montón de factores y sobre todo depende, como ustedes pueden ver, depende, como ustedes pueden ver, depende principalmente de quién es la persona que va a leer el algoritmo, ¿cierto? No depende tanto del programador, no depende tanto de nosotros. Si es que yo estoy haciendo un algoritmo, si es que yo estoy creando un programa, el tipo de programa o la especificidad del código no depende tanto de mí, sino que depende más de quién es el que tiene que interpretarlo, ¿ya? Eso mismo es lo que pasa con los lenguajes de programación. Cuando nosotros creamos un programa, tenemos que ser lo suficientemente específicos para que el computador o el programa que nosotros estamos utilizando de intérprete pueda efectivamente entender lo que nosotros le estamos diciendo, ¿ya? Entonces, en esta actividad se nota súper claro. Siempre nosotros tenemos que pensar en quién es el que tiene que entenderlo, tratar de usar su mismo lenguaje, su mismo código, para que esa persona o esa máquina, en este caso, en el caso de nuestro curso, sea capaz de procesar este algoritmo y repetirlo, que es un poco la idea, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas nosotros vamos a irle agregando a estos algoritmos o en general a nuestro pseudocódigo? Primera cosa, y aquí lo voy a ir editando directamente aquí. Primera cosa que tiene que tener todo algoritmo y todo pseudocódigo: los pasos numerados, ¿ya? Todos los pasos tienen que estar numerados. Da lo mismo si es que es si es que hay pasos como intermedios, que como que sí o que no. Uno tiende a ponerle 1.1, paso 1.2, paso 1.3, pero todos los pasos tienen que tener un identificador que sea numerario, ¿ya? Esa es la primera cosa. Y segundo, todos estos algoritmos se van a escribir utilizando solamente un verbo, ¿ya? Esas son un par de cositas iniciales para que nosotros vayamos entendiendo cómo vamos a ir creando nuestros algoritmos y nuestros programas en pseudocódigo. Entonces, esta frase de aquí, por ejemplo, yo la parafrasearía diciendo: camina por Avenida Brasil hacia calle General Cruz, ¿ya? Entonces, todos estos algoritmos van a partir utilizando nuestro verbo, ¿ya? Y siempre tiene que estar escrito de esa manera: camina por Avenida Brasil, o caminar por Avenida Brasil hacia calle General Cruz. Esa sería, digamos, la forma correcta para que nosotros vayamos creándonos un estándar de cómo nosotros tenemos que ir generando algoritmos. Entonces después, cuando nosotros entremos en pseudocódigo, este verbo se va a cambiar por ciertas actividades específicas, por ejemplo, leer, escribir, eh, eh,
alguna del tipo imprimir o alguna cosa de esa naturaleza. ¿Ok? Pero quedémonos por mientras con esos dos conceptos. Primero, todos los pasos tienen que estar numerados para que nuestro algoritmo sea válido. Y segundo, tenemos que agregarle por lo menos un verbo o siempre agregarle únicamente un verbo a nuestros programas. La otra cosa importante es que todos nuestros programas van a tener siempre un inicio y un fin. ¿Ya? Entonces la primera actividad siempre tiene que ser el inicio, lo podemos dejar sin numerar obviamente, y la última actividad siempre tiene que ser el fin. ¿Ya? Entonces hay tres cositas para recordar siempre que nosotros hagamos algoritmos. Inicio, fin, como actividades esenciales, numerar todos los pasos, ¿cierto? Y agregarle un verbo siempre a nuestros programas, o a cada una de las actividades. Me gusta harto este código porque ustedes respetaron una regla sin conocerla, ¿cierto? Ustedes respetaron la regla de que hay solamente una actividad por cada uno de los pasos. Eso también es súper importante. El computador, como ustedes ya sabrán, cada uno de los procesadores puede hacer solamente una actividad al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, dado que el computador solamente puede hacer una actividad al mismo tiempo, yo tengo que decirle cuál es esa actividad separada de las otras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la actividad 5, baja del metro a la estación Viña del Mar, eso es solamente una actividad. Sales de la estación y cruzas calle Viana, aquí puede que hayan dos juntas, ¿cierto? Sal de la estación sería una, cruzar calle Viana sería la otra. ¿Ya? Ahí hay que ir teniendo cuidado con no juntar los verbos. ¿Ya? Cada vez que nosotros veamos que tenemos más de un verbo en una oración, significa que teníamos más de una acción generándose dentro de la misma línea. ¿Ya? Entonces ahora en total contabilizamos 4 reglas para nuestros algoritmos. Las vamos a revisar de todas formas más adelante para que queden bien claritas. Ok, entonces sigamos con nuestra diapositiva. Nosotros nos habíamos quedado por acá. Espero que la actividad haya generado un poquito esta idea de cómo funcionan los algoritmos. Ahora, vámonos un poquito más, entremos un poquito más en materia. Tal como nosotros nos comunicamos con un tipo de lenguaje, en este caso nuestro idioma, el español, el computador también, o nosotros para comunicarnos con el computador también vamos a tener unos ciertos lenguajes, en este caso, que se van a denominar lenguajes algorítmicos, ¿ya? Entonces estos lenguajes algorítmicos son una serie de símbolos y reglas, como les decía anteriormente, esto del inicio-fin, el paso 1, 2, 3, 4 numerados y todo ese tema. Todas esas reglas forman parte del lenguaje algorítmico que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Ya? Tenemos en general dos tipos de lenguajes algorítmicos. Lenguajes que son del tipo gráfico y lenguajes no gráficos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los lenguajes gráficos, el lenguaje gráfico por excelencia es el diagrama de flujo. ¿Ya? El diagrama de flujo es una representación esquemática, gráfica, de cómo se va realizando un proceso. Ustedes seguramente ya han visto algunos diagramas de flujo creados, pero tienen algunas reglas adicionales que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un lenguaje gráfico. En este caso, es un ejemplo de si una lámpara funciona o no funciona. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes símbolos. Cada uno de estos símbolos tiene su acción particular, ¿cierto? Tiene una función. Entonces, yo no puedo escoger un símbolo cualquiera para representar, por ejemplo, este primer cuadro. ¿Ya? Esto, digamos, es una acción. Este de aquí es un cuadro de decisión que también tiene una cierta forma. No lo puedo cambiar por un rombo, digamos, o por un cuadrilátero inclinado, ni nada por el estilo, ni tampoco por un rectángulo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos símbolos, como ustedes pueden ver acá, tiene un nombre: inicio, fin, línea de flujo, entrada, salida, proceso y decisión, y tiene una función dentro de nuestro diagrama de flujo. Entonces, esto gráficamente nos va generando una idea de cómo es que funciona o de cómo es que se genera este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí, la lámpara no funciona, la lámpara está enchufada, sí o no, no enchufar la lámpara. Entonces, volvemos aquí arriba, la lámpara no funciona, está enchufada la lámpara, yo ya la enchufé, entonces, sí, está la ampolleta quemada,
Sí, cambiar la ampolleta. Entonces, vuelvo para allá. La lámpara no funciona. Está enchufada la lámpara. Sí, está la ampolleta quemada. Yo ya la cambié, entonces ya no debería estar quemada. Y si es que todavía no funciona la ampolleta, la lámpara, entonces comprar una nueva lámpara. Ese es un ejemplo relativamente básico. Entonces, estos rombos amarillos sirven para generar esta toma de decisiones y los otros son procesos, y aquí a este diagrama de flujo le falta el inicio y el fin, ¿ya? Porque estas actividades no forman parte de, o sea, estas son actividades que forman parte del programa, ¿ya? Entonces, no son el inicio y el fin. Vamos a entrar en el detalle del diagrama de flujo posiblemente en un par de clases más. Y también tenemos los lenguajes no gráficos, como por ejemplo el pseudocódigo, en el que los pasos se escriben con estos verbos, ¿cierto? Eh, inicio, fin, como les dije anteriormente, definición de variables al principio. Nosotros no vamos a hacer definición de variables porque normalmente no lo vamos a estar utilizando. Escriba, ¿cierto? Escriba son verbos, y también vamos a tener estructuras condicionales como el sí para poder generar tomas de decisión dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Eso es un lenguaje no gráfico. Este pseudocódigo es un lenguaje, digamos, es como un intermedio entre nuestro propio lenguaje, el español, y un lenguaje de programación propiamente tal, como por ejemplo podría ser MATLAB o Python o Visual Basic. ¿Okay? ¿Qué otras características tienen estos lenguajes no gráficos? Se pueden ejecutar en un ordenador generalmente, ¿cierto? Si que no son actividades del tipo caminar o vender algo o algún verbo de ese tipo. Cosas que puede hacer la máquina se pueden ejecutar en un ordenador. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación, porque nosotros podemos primero hacernos una idea de cómo va a funcionar nuestro programa, ¿cierto? Con nuestras propias palabras, y después ir y traducir todos esos verbos hacia lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, y es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. ¿Ya? Entonces nosotros podemos escribir esto y después traducirlo a cualquier lenguaje de programación en particular. Por eso es que la estructura normalmente de pseudocódigo es un poco más flexible que las estructuras que vamos a ver nosotros después cuando estemos hablando de MATLAB o de Visual Basic. ¿Ya? Ahí ya la cosa se pone extremadamente rígida, y si nosotros nos equivocamos en una coma, el programa no va a funcionar. ¿Ya? Ahí hay que tener bastante ojo con eso. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo. Entonces, en este caso el usuario selecciona o toma dos, o el programa toma dos valores, y esos dos valores los suma, les calcula suma los dos valores, los multiplica entre sí, y me muestra la suma, me muestra los valores por pantalla, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos inicio-fin como primera y última actividad. Tenemos escribir, que es un mensaje que se muestra por pantalla, entre comillas. Entonces, la acción escribir me va a mostrar este mensaje en la pantalla. La acción leer va a recibir datos. Las acciones calcular me van a permitir calcular fórmulas. Y luego las acciones escribir nuevamente me permiten mostrar por pantalla estos ciertos elementos. ¿Ya? Ahora, aquí dentro de este pseudocódigo hay demasiadas cosas involucradas. Entonces no quiero entrar mucho en el detalle de cómo es que funciona esto, pero ustedes después, una vez que nosotros ya hayamos definido todo, van a ver esto y van a decir, oh, qué fácil que era este ejemplo. ¿Ya? Así que no se preocupen si es que todavía les parece un poco extraño. Me voy a ir a la siguiente diapositiva, a la clase 3. Todavía estamos en clases del tipo teóricas. ¿Ya? Con el ayudante ustedes van a entrar en la práctica un poco más rápido, para que se vayan acostumbrando tanto a el pseudocódigo como a lo que es como a lo que son los programas. ¿Ya? Así que ahí van a ir avanzando quizá un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de resolver un problema, o cómo nosotros podemos resolver problemas mediante computadores? En general, la forma de resolución de estos problemas tiene una serie de pasos bien estructurados que nosotros podemos ir siguiendo. A veces nos vamos a poder saltar algunos, si es que el problema es demasiado fácil, pero en general uno siempre sigue más o menos esta misma estructura, ya sea que ustedes la sigan o no adrede. Entonces, independiente de si es que ustedes quieren seguir esta estructura
de programación, ustedes siempre la van a estar siguiendo, al menos en parte. ¿Por qué? Porque es la estructura básica con la que uno toma el problema y lo resuelve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña introducción a cómo nosotros abordamos estos problemas para resolverlos mediante computadores, y después vamos a definir cada uno de los pasos que están involucrados en el proceso. ¿Ya? Entonces, al igual que en la vida diaria, para resolver problemas mediante un computador debemos seguir una serie de pasos más o menos estructurados. ¿Ya? No es extremadamente rígido, no podemos ser extremadamente rígidos en la resolución de estos problemas, pero en general, a pesar de que uno no quiera, sigue los pasos igual. ¿Ya? Ahora, siempre es recomendable tratar de seguirlos a propósito al principio y después ya irse relajando. Entonces, podemos definir 3 etapas de la resolución del problema mediante el computador. Imagínense que ustedes, pongámonos en un caso hipotético, ustedes están haciendo un ejercicio de cálculo, ¿cierto? De un cálculo de una sumatoria, y ustedes quieren verificar lo que ustedes hicieron a mano, ¿cierto? Con el límite y los teoremas y toda esa cosa. Ustedes quieren verificar ese cálculo que hicieron a mano con un computador. Entonces hoy tienen ustedes un problema y lo quieren verificar utilizando un computador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dividir nuestro proceso de solución en 3 etapas diferentes antes de prender el computador, con el computador encendido, y el after, que es ya después de que nosotros ya programamos. ¿Ok? Entonces, antes de prender el computador tenemos 3 subetapas. La definición del problema, ¿cierto? Conocer cuál es el problema que vamos a resolver, analizar cuáles son los datos que están involucrados en este problema y hacer un diseño preliminar de la solución. O sea, yo cómo es que interpreto el problema y cómo lo plasmo en un diseño preliminar. Después, con el computador encendido, nosotros nos vamos a los procesos de codificación, prueba y documentación. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la etapa en la que nosotros vamos a estar trabajando principalmente. ¿Ya? Vamos a estar trabajando principalmente en lo que es la etapa de codificación. Vamos a invertir gran parte de nuestro tiempo en eso, pero después siempre de la etapa de codificación vamos a ir haciendo pruebas y depuración. Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta, y esta es un poco la parte más frustrante cuando uno está trabajando con un lenguaje de programación nuevo, ¿cierto? Con MATLAB o con Python o con Excel. Esta de aquí es la etapa más frustrante porque ustedes dicen, aquí como que algo estoy haciendo mal o algo no me está resultando con el computador, y normalmente es porque tienen algún problemita de sintaxis en sus códigos. Ya, pero siempre estas 2 etapas vienen bien pegadas, estas 2 etapas vienen bien juntas entre sí. Y la etapa de documentación, súper importante, que muchas veces a la gente se le olvida seguir esta etapa, o generarse un espacio para poder eh, hacer este proceso de documentación. Y el after ya viene siendo el mantenimiento, ¿cierto? Agregar la actualización a nuestro programa, tal cual el Android del teléfono tiene actualizaciones, los programas que ustedes generen también van a poder tener actualizaciones, mejoras, depuraciones a largo plazo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, primer paso, definición del problema. Tenemos que tener un enunciado claro, preciso y complejo, tratar de incluir todo lo que se quiere solucionar. ¿Ya? ¿Cuáles son las interrogantes a responder? ¿Qué es lo que quiero obtener después del proceso de resolución del problema? ¿Y cuál es el contexto en el que estoy inmerso para poder resolver ese problema? ¿Ya? Esta podríamos decir que es la etapa más importante de todo el proceso de resolución. No es la etapa en la que vamos a invertir más tiempo, ¿ya? No se puede relacionar la importancia con el tiempo que invertimos en la etapa, sino que en la definición del problema nosotros vamos a invertir en general bien poco tiempo, pero tenemos que tratar de hacerla muy bien. ¿Por qué? Porque esta etapa nos va a permitir decir, ya, tengo este problema y esto es lo que yo quiero obtener a partir de este enunciado que se me está entregando. ¿Ya? Esto va a ser súper importante cuando tengan ustedes que resolver sus proyectos. ¿Ya? Así que en una primera etapa, en la etapa de definición del problema, necesitan ustedes definir qué es lo que quieren obtener, ¿ya? Y entenderlo. Eso es lo más importante, porque estos proyectos son de ingeniería, entre comillas. Entonces, ustedes tienen que entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo.
Si es que se trata de diseñar una columna, ¿qué significa diseñar una columna, por ejemplo? Diseñar, ¿qué cosa? Su largo, su ancho, la cantidad de fierro que va adentro, todas esas cosas tienen que estar definidas en esta primera etapa de definición del problema. Luego, y bien pegadita a esta primera fase, viene el análisis del problema o de los datos, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar cuáles son los datos, tanto los de entrada como los de salida, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos aquí, dentro del proceso general de cómo funcionan los programas, tenemos aquí datos de entrada, tenemos aquí la máquina que genera un cierto proceso, y después de este proceso nosotros tenemos datos de salida que son los que a nosotros nos sirven para poder analizar alguna situación o algún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Analizar primero cuáles son los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo de entrada? ¿Cuáles son los datos que tengo de salida? ¿Y cuáles son aquellos datos intermedios que me van a permitir generar este proceso? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros vamos a tener datos que no queremos mostrarle al usuario o que no son necesarios de mostrarle al usuario, entonces no son datos de salida, pero que son necesarios para poder obtener o para poder generar el proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los? Necesitamos determinar tres cositas. Primero, ¿cuáles son los datos con los que alimento el programa? ¿Cierto? Entonces, en el caso del problema de la sumatoria del que estábamos hablando, yo necesito primero conocer cuáles son los límites de la sumatoria, cuál es la función que está involucrada en la sumatoria, entre otras cosas, serían los datos de entrada. Conocer cuáles son las herramientas a utilizar para la resolución del problema, o sea, cuál es el proceso que yo debería utilizar para resolver, y cuáles serían los datos de salida, que en este caso sería simplemente el valor de la sumatoria. Ya un ejemplo bien burdo, después ustedes lo van a comprender bien cuando estemos haciendo ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo un poquito más simple. ¿Cuáles son los elementos necesarios para obtener el perímetro de una circunferencia y el área? ¿Ya? Si que yo quiero obtener, imagínense el caso, yo necesito crear un programa que me permita determinar el perímetro y el área de una circunferencia, cuáles son los datos de entrada que yo necesito, el radio o el diámetro, ¿ya? Porque la formulita me va a pedir el radio o el diámetro. ¿Cuál es el proceso que yo voy a realizar? Voy a calcular estas dos fórmulas, 2πr para el perímetro y pi por r cuadrado para el área. Y la salida van a ser los datos de P y A, que vendrían siendo el perímetro y el área de nuestra circunferencia. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos hasta aquí la idea? ¿Dudas? Ya, súper bien. Todo esto sigue siendo relativamente introductorio, así que no creo que haya muchas consultas. Pero de todas formas, traten de ir anotando todos estos pasos y cada vez que resuelvan un problema traten de decir, ah, ya, mire, en este paso invertimos tiempo, en este paso invertimos menos tiempo, y otras cosas. Luego, una vez que uno tiene completamente determinado cuál es qué es lo que uno quiere resolver y cómo lo va a hacer en cierto sentido, ¿cierto? Cuáles son los procesos que voy a realizar, cuáles son los datos que tengo de entrada y de salida, vamos a diseñar la solución. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Mediante un algoritmo. Vamos a crear una serie de pasos estructurados que nos permitan dar solución a nuestro problema, ¿ya? Pero este diseño de la solución lo vamos a hacer de manera relativamente simple utilizando un pseudocódigo o un diagrama de flujo, ¿ya? No vamos a detallar aquí el código, no es la idea, sino que la idea es generar una especie de estructura general que nosotros podamos seguir para poder resolver el problema. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que en el caso de este problema de aquí, nosotros podríamos hacer un diagrama de flujo súper simple, que sería, podríamos decir, inicio, ¿cierto? Partimos con el inicio. Después vamos a tomar o vamos a recibir las variables de R, la variable de R o del diámetro, ¿cierto? El radio o el diámetro, vamos a recibirlo como dato de entrada. Después vamos a realizar un cálculo, vamos a calcular el perímetro como 2πr. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver y calcular el área como pi por r cuadrado. Y luego vamos a mostrar como datos de salida el área y el perímetro.
¿ya? Y aquí después vendría el fin. Profe, así como extra, ¿Sí? por ejemplo, si partiéramos con el diámetro, pondríamos así como otra salida del inicio, pero que termina igual, así como que diámetro es lo mismo que dos veces el radio, hacemos algo así. Claro, ahora, en ese caso es una súper buena pregunta porque tiene muchas aristas que uno podría tomar, ¿cierto? Porque yo podría tratar de generar mi solución de forma que pueda recibir tanto el diámetro como el radio. O bien que reciba solamente el diámetro, o bien que reciba solamente el diámetro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, un poquito respondiendo a tu pregunta, si es que yo quisiera hacerlo con el diámetro, lo más conveniente sería crear un programa paralelo, crear otro programa que lo resuelva tomando únicamente el diámetro. ¿Ya? Entonces, creo otro programa aparte, inicio, vamos a recibir aquí como dato de entrada el diámetro. Y si es que recibo como dato de entrada el diámetro, obviamente nuestras fórmulas cambian un poco, ¿cierto? Esto es una D, por si acaso. Obviamente nuestras fórmulas cambian un poquito porque el perímetro ahora es simplemente pi por el diámetro. El perímetro va a ser igual a pi por el diámetro. El área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Y luego sigo con el dato de salida, ¿cierto? Que vendría siendo A y P. Entonces siempre tomen la decisión ustedes de cuál va a ser su dato de entrada, con cuáles datos quieren ustedes trabajar y a partir de eso hacen solamente un programa, ¿ya? Pero tiene que ser súper explícito en ese sentido, ¿ya? Si es que yo le voy a pedir al usuario que me entregue el diámetro, le tengo que decir, dame el diámetro de la circunferencia, ¿ya? Entonces por eso es que después vamos a ver que vamos a ir agregándole textos para que el usuario vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer y no se vaya a equivocar. Ya lo mismo que veíamos en el ejemplo del bus o del metro al principio de la clase, lo vamos a tener que hacer acá para que el usuario para tratar de que el usuario no se equivoque. ¿Ok? No sé si queda más o menos clara la consulta. Sí, profe, gracias. Ya, entonces, el diseño de la solución lo podemos hacer mediante un lenguaje corriente, ¿cierto? Podemos utilizar un diagrama de flujo, un pseudocódigo o ya directamente un lenguaje de programación. ¿Okay? Normalmente en esta primera etapa del curso vamos a estar utilizando algunas de estas dos herramientas para nosotros poder tener una idea de cómo funcionan los lenguajes de programación. Este es un paso intermedio relativamente cercano a un lenguaje de programación. Y después, cuando ya pasemos a revisar nuestros programas, vamos a irnos a avanzar a lo que es el lenguaje de programación. ¿Ya? Y en particular vamos a estar viendo MATLAB y Excel como lenguaje de programación. ¿Ya? Excel y Visual Basic. ¿Ya? Ustedes pueden empezar a buscar ya información. Eh, aquí un poco se repite lo mismo, ¿cierto? Antes de crear el código como tal, tenemos que dar una solución conceptual a nuestro problema, tratar de hacernos un bosquejo de qué es lo que queremos hacer. Pero normalmente hay ciertos problemas que son relativamente grandes, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un problema que es extremadamente grande, ya no se trata de calcular el área y el perímetro de una circunferencia, sino que se trata de resolver el diseño de una columna de hormigón, normalmente me conviene subdividir el problema en problemas más pequeños. ¿Ya? Esa es una técnica de diseño que nosotros podemos utilizar para poder resolver estos problemas de manera más eficiente. ¿Ok? Vamos a ver esta técnica de diseño posiblemente en la clase siguiente, no sé si es que alcancemos ahora, pero se trata de lo siguiente. Yo tengo el problema general, este problema general lo puedo dividir en varios problemas pequeñitos que son más fáciles de resolver, y esos problemas pequeñitos los resuelvo y con eso alimento un programa madre que vendría siendo el que resuelve el problema completo. ¿Ya? Es como agregarle, no es como agregarle extensiones, pero no se me ocurre ningún ejemplo ahora. ¿Ya? Así que si es que se me ocurre algún ejemplo, se los haré saber en la clase en la que veamos todo en detalle. Y ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos, ¿cuáles eran los pasos anteriores?
Primero, definición del problema, ¿cierto? Lo primero era definir el problema, después analizar los datos, después diseñar nuestra solución, y ahora ya recién nos vamos a la etapa de codificación. La codificación necesariamente la tenemos que hacer con el computador encendido, ¿cierto? Porque el código lo vamos a crear en el computador. Entonces, codificar es, obviamente, armar el programa, pero ojo, un programa es un tipo de algoritmo, pero un algoritmo no es un programa. ¿Ya? El algoritmo puede estar escrito de forma, en español, por ejemplo, eh, y por lo tanto no va a ser directamente un programa, pero un programa de computador sí es un tipo de algoritmo. ¿Ya? La definición de algoritmo, como ustedes bien me la definieron al principio en la primera clase, la definición de algoritmo es un tanto amplia. Entonces, incluye desde las recetas para cocinar, también este paso a paso para que nosotros podamos llegar desde Valparaíso a Viña del Mar, pero también incluye los programas que nosotros vayamos creando y prácticamente todos los programas que nosotros conocemos. ¿Okay? Pero viceversa no funciona, un programa no necesariamente, o sea, un algoritmo no necesariamente va a ser un programa. La diferencia radica en la codificación, un programa ya es un algoritmo codificado. O sea, ya tenemos ahí unos códigos entre medio, una serie de símbolos que estamos utilizando para poder generar nuestro programa. ¿Cuáles son las características del programa? Que debe ser entendido por el computador. Aquí obviamente ya estamos en una etapa de conversación con el computador, entonces el computador tiene que poder entendernos. Si es que el algoritmo fuese escrito en papel, se debe comenzar un proceso denominado transcripción para que el programa pueda entenderlo. Entonces, imaginemos que yo tengo mi programa de pseudocódigo. Ese programa de pseudocódigo lo tengo que transcribir o traducir a un lenguaje de programación para que el computador pueda entenderlo. Gracias a la transcripción obtenemos el programa fuente, que estará escrito en un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? Como MATLAB o Visual Basic, que puede ser entendido por el programador, e internamente el programa fuente se convierte en un programa ejecutable que la máquina es capaz de interpretar, ya en lenguaje máquina o lenguaje de bajo nivel. Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a comunicar con el computador? Haciendo un diagramita medio básico. Nosotros tenemos nuestro computador, aquí vamos a estar nosotros, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Como no conocemos cuál es el lenguaje, o como no nos interesa conocer cuál es el lenguaje máquina, vamos a utilizar un traductor. ¿Cuáles van a ser esos traductores? Van a ser MATLAB y Visual Basic en general. ¿Ya? Vamos a estar utilizando esos traductores para poder comunicarnos con el computador, y esta relación no solamente es en una dirección, sino que también es en otra. ¿Ya? Porque nosotros le vamos a dar instrucciones a estos programas para que el computador ejecute alguna tarea, y después el computador va a ejecutar esa tarea y nos va a mostrar algún dato de esa. ¿Ya? De eso se trata. Entonces la codificación obviamente se trata de crear ya los programas en nuestro traductor, que en este caso vendría siendo MATLAB o Visual Basic. Una vez que nosotros tenemos el programa creado, o no una vez que nosotros tenemos el programa creado completo, sino que cada vez que uno crea una parte pequeña del programa, lo va probando, y a esa etapa se le llama prueba y depuración. ¿Ya? Cada vez que yo voy ejecutando el programa, ustedes lo van a ver mucho en MATLAB, cada vez que ustedes vayan creando su programa, ustedes van a decir, ¿esto estará funcionando? Normalmente ustedes no van a escribir su programa todo de una y les va a funcionar todo perfecto, sino que ustedes van a ir escribiendo el programa de a poquito y ustedes van diciendo, ya, veamos cómo vamos hasta aquí. Lo van a ejecutar y les van a aparecer unas letras rojas. Y las letras rojas de MATLAB les van a decir, el problema está en esta línea, esto no lo estoy entendiendo bien, o aquí usted tiene que definir una variable primero, cualquier cosa de ese tipo. A toda esa etapa de ejecutar el programa, verificar cuál es el mensaje de error y, digamos, corregir ese error que me está mostrando el programa, se llama prueba y depuración. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? El programa creado resuelve el problema inicial. Obviamente nosotros tenemos que tener, para responder esta pregunta, ya tenemos que tener visto qué es el problema que vamos a resolver. Y segundo, tenemos que respondernos si es que, o tenemos que preguntarnos si es que nuestro programa responde de manera adecuada a todo tipo de entrada, ¿ya? Esto en realidad, y para que ustedes se acuerden, esto es el típico a prueba de, ¿ya? Cuando ustedes
creen y depuran su programa, tienen que tratar de crearlo de forma que sea a prueba de, ¿ya? Que el usuario pueda ingresar cualquier cosa, pero que el programa no falle. ¿Ok? Entonces, si ustedes ingresan alguna letra en lugar de un número, la idea es que, o sería ideal que el programa pudiese tratar de responder o de avisarle al usuario: mire, señor usuario, yo no leo letras, sino que en este caso quiero números. Entonces, deme números. ¿Ya? No que el programa diga error, el usuario ingresó letras en lugar de números y no hago nada más. ¿Ya? Y la depuración es localizar errores en el programa y corregirlos. Como les decía anteriormente, MATLAB y Visual Basic nos ayudan harto en este proceso. No son solamente intérpretes, sino que también son ayudas para la codificación. Entonces nos ayudan harto a localizar errores y de refinar y ajustar los detalles para optimizar el desempeño del programa. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos darle un ajuste adicional para que el programa funcione más rápido quizás, o para que el programa funcione de mejor manera. Esta es una etapa generalmente olvidada, ya que es la documentación. El primer comentario de la diapositiva es bien acertado, ¿cierto? Usted no está solo o sola o sole en el mundo, ¿cierto? Usted no es solamente usted, ¿no? Sino que obviamente tiene que, o posiblemente va a compartir su programa hacia afuera. ¿Ya? Y el principal objetivo de ustedes en este curso es compartir sus programas con nosotros, ¿ya? Con el grupo de evaluación. Entonces, cada vez que crean un programa, tienen que agregarle documentación, ¿ya? Normalmente el primero, el manual de uso, no es tan necesario, ¿cierto? El manual de uso es la documentación externa, ¿cierto? Cada uno de los aparatos que nosotros nos compramos, los aparatos electrónicos vienen con un manual de uso, ¿cierto? Bien básico, que dice qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo para poder ejecutar o para poder ejecutar una licuadora o un tostador o alguna cosa así, ¿ya? Eso se le llama documentación externa, porque está fuera del programa, ¿ya? Entonces, este manual de usuario, nosotros lo podemos crear como una hojita que diga: el programa funciona de la siguiente manera. Entonces, primero el programa hace tal cosa, después el programa va a hacer tal cosa, después el programa hace otra cosa, y aquí usted tiene que agregarle tales datos, entre otras cosas, ¿ya? Pero hay otro tipo de documentación que puede llegar a ser incluso más importante, que son los comentarios dentro del código, ¿ya? A eso se le llama documentación interna, ¿ya? Estos comentarios dentro del código no forman parte del código, o sea, no son tareas que se van a ejecutar, sino que son comentarios que nosotros le vamos a agregar al código para hacerlo más simple de entender. Como en esta línea de código estoy pidiéndole al usuario que ingrese tales datos. En esta línea de código estoy calculando el área, en esta línea de código estoy calculando el perímetro, en esta línea de código estoy calculando una sumatoria, por ejemplo, o en estas líneas de código, no hay que ser tan específico tampoco, sino que uno puede hacer una suerte de resumen de qué es lo que uno está haciendo, ¿cierto? Agregándolo un poquito, un pseudocódigo en cierto sentido, o un algoritmo, tratando de describir en palabras simples qué es lo que uno está haciendo en cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para que a esta para que al leer este programa después, su yo del futuro se le llama aquí en la diapositiva, para que su yo del futuro pueda entender qué es lo que está haciendo el programa. Ya que no sea una cosa de, mira, como que ya se me olvidó, este programa lo hice y siempre pasa, ¿ya? Esto es una cosa que siempre pasa en la carrera. Mira, este programa me lo hice en primer año y ahora estoy en cuarto año y lo quiero usar, pero parece que el programa estaba malo. Ya como que el programa corre relativamente bien, pero hay algo que está mal. Pero no sé cómo arreglarlo porque no le puse documentación interna. Entonces, no sé cómo arreglarlo porque no sé en qué punto está el error y tampoco sé qué es lo que está haciendo el programa porque me resulta muy difícil de entender, ¿ya? Entonces, por eso siempre traten de agregarle documentación interna a sus programas, ya sea en este curso o en los cursos superiores. Ustedes en los cursos superiores van a programar harto igual, ¿ya? Así que en esos cursos superiores igual agreguenle documentación interna para su futuro profesional, ¿cierto? Ustedes después en la pega les van a decir: ¿usted puede hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer, tengo un programa. Y van a usar su programa y se van a dar cuenta de que, como que aquí me faltó documentación interna para poder ajustarlo al caso que me están preguntando.
Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de validación. Esto no sé muy bien en qué lenguaje de programación está, no es ni MATLAB ni Python, ni tampoco Visual Basic. Pero los comentarios normalmente se... Ah, no, sí, esto es Visual Basic. Ya, esto es Visual Basic. Los comentarios normalmente aparecen en color verde. ¿Ya? Y hay algún símbolo que me permite generar el comentario. En este caso es el apóstrofe. En el caso de MATLAB es el símbolo de porcentaje. Ya estos símbolos de porcentaje sirven para crear comentarios dentro del código. En el caso de pseudocódigo, como nosotros vamos a primero partir creando pseudocódigos que están en español, vamos a utilizar cualquiera, ¿cierto? Vamos a utilizar un slash, por ejemplo, o un porcentaje. El porcentaje es normalmente el más utilizado, ¿ya? Así que quedémonos con el porcentaje para crear comentarios dentro de nuestro código. Y ya la última etapa es el mantenimiento. Ya el mantenimiento se refiere a tal cual cualquier software se le hacen actualizaciones como el Windows que está actualizándose ahora cada una semana y se necesita una actualización de seguridad. Eso es porque se le hace mantenimiento permanente al software. ¿Ya? Lo mismo hacemos nosotros cuando creamos un programa. ¿Ya? Nosotros tenemos que considerarlo como que es nuestro hijo. Nuestro hijo nunca deja de crecer, la verdad es que uno sí deja de crecer en ciertos aspectos, pero siempre hay que darle el cuidado necesario para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir operando y pueda ir madurando en cierto sentido. ¿Ya? Entonces, en muchos casos en ingeniería se da que se parte de un programa que es relativamente básico y ese programa se va, a medida que se le van haciendo actualizaciones de mantenimiento o actualizaciones de expansión, ese programa se va volviendo más importante o más amplio, permitiéndome resolver una mayor cantidad de problemas. Ya, eso es un poquito la idea de esta última etapa de mantenimiento. Y para que la etapa de mantenimiento sea exitosa, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tener? Para dejar de hablar como un monólogo. Si es que yo quiero que mi etapa de mantenimiento sea exitosa, o si quiero facilitar el mantenimiento, ¿qué cosa debería haber hecho? ¿Cómo yo podría facilitar el mantenimiento? Les pregunto a ustedes, que están ahí, me imagino. Voy a decirles la pregunta, pero desde otro punto de vista. Imagínense que ustedes tienen un teléfono y el teléfono empieza a fallar. Profe, Maximiliano, cuéntame. para que se pueda mantener, por ejemplo, el código, en este caso, lo que se quiere, es que el código sea fácil de entender. Exacto, ¿cierto? El código tiene que ser fácil de entender. Diego, ¿limpiando qué cosa? Me parece interesante la acotación. Y no sé si puedes expandir un poquito la idea. Borrar datos antiguos, sí, sí, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer, ya eso lo vamos a hacer en MATLAB principalmente porque MATLAB tiende a confundirse con los datos antiguos. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer directamente y les vamos a mostrar, el ayudante y yo les vamos a mostrar un código para que se pueda limpiar inmediatamente los datos antiguos del programa. Pero imagínense ustedes que tienen su computador, ustedes saben cómo desarmar un computador y su computador se está calentando mucho. ¿Qué es lo primero que hacen? Si es que su computador se está calentando mucho. ¿O qué es lo que se debería hacer? Yo sé que no muchos se atreven a hacer eso, pero si es que el computador se está calentando mucho, ¿qué cosa ustedes tendrían que realizar? Siguiendo un poquito la idea de Diego y de Maximiliano que comentaban ahora. Meterlo al freezer, ¿ya? Limpiar el ventilador, ¿cierto? Comprarle un ventilador, ¿ya? Joaquín dice limpiar el ventilador, ¿cierto? ¿Ya? Revisar la pasta térmica. Ya, Sí, la pasta perfecto. térmica. Ya, súper bien, ¿ya? Limpiar el ventilador, revisarle la pasta térmica si es que el disipador de calor está bien conectado al procesador, entre otras cosas, ¿ya? Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Apagarlo, ¿ya? Bien. Desarmarlo. Desarmarlo. Y ustedes, a ciegas, o sea, digamos,
Ustedes tienen su computador ahí, es un computador bonito. Pues pensemos que es uno de estos de cuerpo de aluminio, entonces casi no tiene tornillos, o no se le ven los tornillos. Están ocultos, tiene unas cosas, unas de estas palanquitas que quedan a presión. ¿Ustedes se atreverían a desarmarlo sin un manual de usuario? No, porque no sabe uno los riesgos que puede tomar. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros se puede dañar el computador? Lo puedo dejar peor de lo que estaba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que uno haría? Si es que tuviese que desarmar el computador, o incluso en el servicio técnico, si es que uno le lleva el computador al servicio técnico, ¿qué es lo primero que va a hacer el técnico? Vamos a buscar el manual de usuario. Vamos a irnos al manual de usuario para ver cómo le hacemos un buen mantenimiento a este computador. Ya cómo desarmarlo, dónde es que están las piezas, dónde es que está el procesador, dónde se le coloca la pasta térmica, qué tipo de pasta térmica puede usar, eh, qué tornillos hay que usar en el caso de que se le haya perdido alguno. Todo ese tipo de información se encuentra en el manual de usuario. Entonces, si es que nosotros queremos que nuestros programas tengan un mantenimiento que sea relativamente fácil, tenemos que generarles documentación. ¿Ya? Tenemos que hacerlo entendible, ¿cierto? Maximiliano decía, hay que hacer que el programa sea lo más entendible posible. ¿Cómo se hace eso? Agregando la documentación, ¿cierto? Validar si el ISIN existe en el RNBI. Esto es un comentario que sirve para orientar a la persona que está leyendo el código, no al usuario, sino que a la persona que está leyendo el código, en dónde podría estar algún potencial error, ¿ya? O en dónde podría uno generar una potencial actualización. ¿Ok? Consejo entonces, repasar todos estos conceptos es fundamental para que nosotros podamos ir avanzando de forma relativamente rápida en lo que es la programación en MATLAB y en Excel. ¿Okay? Todo esto es súper, súper importante que ustedes lo vayan viendo y lo vayan comprendiendo. Ya, vamos a descartar. Voy a hacer solamente una pequeña introducción a la siguiente clase. Ya la siguiente clase. A todo esto, chicos, para comentárselos de inmediato. La siguiente clase es el día de mañana. ¿Ya? Yo me voy a tomar el horario de ayudantía para hacer la clase. Y el día jueves ustedes van a tener la ayudantía con el ayudante. ¿Ok? Esto por un tema de choque de horario. Vamos a mantenernos así, me parece que un par de semanas. Y ya después volvemos y retomamos con nuestro horario normal. ¿Ya? Entonces el día de mañana vamos a hacer clase. El día jueves ustedes van a tener la ayudantía. Y la otra cosita, la próxima semana, el próximo martes, vamos a hacer nuestro primer control. ¿Ya? Es un control súper fácil de los contenidos hasta la diapositiva que recién pasó. Es un control por el aula virtual. Simplemente ustedes lean los contenidos que están en la diapositiva y con eso se aseguran de que se van a sacar una buena calificación. ¿Ok? No son controles complejos, la idea es que es simplemente tratar de mantenerlos ustedes repasando estos contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en la siguiente clase? Las las entidades primitivas para el desarrollo de algoritmos. ¿Cuáles son esas? Los datos, los operadores, las expresiones y los identificadores. ¿Ya? Esto es lo principal, lo más básico que vamos a empezar a ver ya desde el día de mañana. Para poder desarrollar nuestros algoritmos. Entonces aquí ya empezamos las definiciones con nuestros elementos ya más específicos para el desarrollo de lo que son los algoritmos. ¿Okay? Ya, entonces, demos una breve introducción igual de todas formas, aprovechando estos minutitos que nos quedan para no perderlos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción a la clase, vamos a ver cómo funciona la memoria, y después vamos y vemos nuestras entidades primitivas, primero los datos, luego los operadores, las expresiones y los identificadores. El orden de esto no está al azar, ya está decidido de manera que se puedan ir entendiendo uno tras el otro. Ahora, ¿cómo funciona la memoria? La memoria funciona como esta casilla, una casilla en blanco. ¿Sí? Profe, ¿cuándo sería el control? Matías, el control va a ser la próxima semana, el próximo martes, me parece que es 30 y algo. A ver, déjame revisarlo.
Les voy a dejar de todas formas el anuncio por el aula virtual para que ustedes queden enterados completamente. El martes 31, ¿ya? No, perdón. Los controles los vamos a hacer en horario de ayudantía, así que en teoría va a ser el día, el miércoles o el jueves hacemos el control, ¿ya? Cuando sea que sea el horario de ayudantía, ahí va a ser el control, porque todavía estamos definiendo cuándo va a ser la ayudantía de los días de la próxima semana, ¿ya? Entonces, la próxima semana, en horario de ayudantía, van a tener el control. No solamente van a tener horario de ayudantía, sino que van a tener un horario más grandote, ya para que ustedes puedan ahí conectarse cuando ustedes lo deseen. ¿Ya? Les dejo el aviso hoy día, seguramente va a ser la madrugada de mañana, que es la noche de acá, va a ser la madrugada de mañana para ustedes, como a la 1 de la mañana más o menos les voy a estar mandando esos mensajes con el horario ya definido. Ya, pero la próxima semana entonces tendríamos nuestro primer control, y la materia que entra, Matías, y para todos, es hasta la diapositiva anterior. Ya la diapositiva inmediatamente anterior a esta, que es la de metodología de resolución de problemas. Ya ahí pueden hacer sus consultas durante la semana o la próxima semana si es que tenemos alguna clase previa al control. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que funciona? Camila pregunta si es que hay un grupo de WhatsApp, así que ojalá, me parece que en la primera clase ya lo habían conversado, así que ahí ustedes se pueden poner de acuerdo para evaluar eso. La memoria entonces funciona como este cajón con múltiples cajitas vacías en la que nosotros vamos colocando información, ¿ya? Por eso es que nuestros computadores tienen memorias que son limitadas, porque la cantidad de cajones que tiene la memoria de nuestro computador es limitada, no es infinita. Nosotros no tenemos una cantidad infinita de cajitas en las que guardar cosas. Y tenemos que diferenciar entre dos tipos de memoria: la memoria estática, que es aquella en la que yo guardo esta información y durante todo el proceso, durante toda la ejecución de mi programa, ese dato no va a cambiar; y la memoria dinámica, en la que eh, la, digamos, este slot de datos va a ir cambiando en tamaño o en valores. ¿Ya? Eso también eso puede ir pasando. ¿Ya? Entonces, esta memoria dinámica, como su nombre lo dice, es variable, es cambiante, es dinámica a lo largo de la ejecución del programa. Y si es que nosotros utilizamos la memoria como memoria dinámica, vamos a ir cambiando los datos, eliminando algunos, cambiándolos por otros, entre otras cosas. Normalmente la memoria dinámica tarda un poco más de tiempo en procesarse, porque yo tengo que eliminar un dato para poder colocar otro en sí, ¿ya? Pero no nos vamos a preocupar tanto de eso. Ahora, ¿cuáles son nuestras entidades primitivas? Y ya con esto yo creo que vamos a ir terminando. Dentro de nuestro algoritmo nosotros vamos a tener datos, ¿cierto? Datos que van a ser constantes, variables, entre otras cosas. Los datos, piensen ustedes que es un número o una letra o un nombre o algún conjunto de números enteros, decimales, entre otras cosas. ¿Ya? Esos son los datos. Los operadores son cuáles son las fórmulas o cuáles son, digamos, eh, cómo la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces son operadores. O sea, cuáles son las acciones que yo puedo hacer con los datos que tengo. Entonces estos datos los puedo multiplicar entre sí. Entonces la operación es una multiplicación. Estos dos datos los puedo concatenar en el caso de variables de tipo texto. Entonces la operación es concatenar, entre otras cosas. Luego vienen las expresiones, que son conjuntos de operadores. Y luego vienen los identificadores, que son los nombres que nosotros les vamos a dar a los datos, ¿ya? Siempre hay una confusión muy importante o muy digamos, generalizada entre lo que son los datos y los identificadores. ¿Ya? Yo les voy a pedir a ustedes que sean bien específicos o que vamos a ir tratando de ser bien explícitos en la diferenciación entre lo que es un dato y lo que es un identificador. ¿Ok? Pero dejémoslo hasta acá por mientras, son las 9:05, quedan 5 minutos, así que voy a dejar abierto
Voy a dejar abierto los últimos 5 minutos por ver si es que hay alguna consulta, alguna duda, y después ya la próxima clase continuamos con esto de los algoritmos, las entidades primitivas. Entonces, dudas, si es que no hay consultas, pueden ir saliendo simplemente. Yanis, no, los controles son individuales. Ya los controles son individuales por un tema de aula virtual. Las tareas sí son en parejas. Ya les voy a estar avisando de las actualizaciones del curso por el aula virtual. Me tengo que disculpar con ustedes por este tema del retraso de una semana, así que ahora nos vamos a ir adaptando y nos vamos a ir poniendo un poco al día con hartas de cosas que ya tenemos pendientes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Ok, entonces si es que no hay dudas, de todas formas está abierto el correo por si acaso, por si a ustedes les aparece alguna consulta. Que estén súper bien. Disculpa, profe, una consulta Cuéntame. corta. ¿En qué cantidad vamos a usar Python? Como que al final no me quedó claro. Poco. Ah, ya. ¿Ya? Vale. Porque la verdad es que MATLAB es mucho más rápido procesando las cosas que queremos hacer en Python. ¿Ya? Pero la gracia que tiene Python es que es gratis. Entonces muchas empresas ahora están utilizando Python principalmente porque es gratis. ¿Ok? Ya, vale. Entonces por eso es que la idea es darles una pincelada rápida. Funcionan bien parecido, pero les vamos a dar una pincelada rápida de lo que es Python. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra consulta? Voy a detener la grabación.